Hola, ¿cómo están? De nuevo soy yo, el pastor Daniel Enríquez, y estamos aquí para seguir mirando a la luz de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, qué son las adicciones, cómo evitarlas, cómo romperlas para la gloria de Dios. Por favor, de nuevo voy a pedirte que ores ahí donde estás. Tal vez estás en tu trabajo y tú dirás, pero ¿cómo hago? No necesitas cerrar los ojos, no necesitas hacer una actitud religiosa. Con tu mente ahí, con la boquita cerrada, puedes decirle, Dios, háblame, muéstrame tu luz. ¿Ok? Padre Celestial, agradecido contigo porque hoy nos has dado un día más de vida y yo de manera especial por este momento en el cual me permites una vez más estar aquí, disponer de este dispositivo, del internet, del canal de YouTube, para que tú a través de este video lleves luz a aquellos que están en oscuridad. Clamo por la restauración de cada familia que está viviendo un problema de adicción. Señor, dales libertad, pudre el yugo de esclavitud que Satanás les ha puesto y háblales hoy, por favor. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bueno, en el video pasado habíamos hablado de cómo el ser humano, ignorando la presencia de Dios y en algunos casos no ignorándola, pero sí rechazando el propósito de Dios con sus vidas, de una manera ingenua, ha permitido que un ser que la Biblia describe como un ser de maldad, nuestro adversario, el diablo, dice la Biblia, ha venido y ha esclavizado la vida de los seres humanos con adicciones que podríamos llamar también esclavitudes espirituales y que Satanás ha puesto allí para destruirnos, para destruir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y es que voy a retomar algo que decía en el video anterior, y es que Dios tiene un propósito con la vida de todos los seres humanos, por eso nos envió a esta tierra, a este plano espiritual, a este planeta. Por eso nos envió, porque tiene un propósito con nuestras vidas. Él quiere manifestarse a través de nuestras vidas. Pero a la luz de la palabra de Dios, es necesario para acercarnos a Dios algunas cosas. Entonces, voy a ir de nuevo a la Biblia, a la palabra de Dios, y voy a exponer este tema que Dios me dio para hoy, este subtema más bien, porque el tema sigue siendo el mismo. Y voy a leer entonces en la Biblia, en la epístola a los Hebreos. Eso está en el Nuevo Testamento. Si tienes una Biblia a tu alcance mientras ves este video, pues por favor busca la cita bíblica que te menciono, si sabes cómo buscar en la Biblia. Si no, pues escucha, pon atención, ¿ok? Leo la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11. Y ya te digo exactamente, ok, se me había extraviado la página. Repito de nuevo, epístola a los Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a volver a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer si tú quieres acercarte a Dios, primero es creer que Él existe, pero segundo, creer que Él es bueno. Dios es bueno. Yo doy testimonio de que Dios es bueno.
Yo doy testimonio de que Dios, desde que decidí acercarme a Él, ha cambiado mi vida para bien. Como decía en el video anterior, cuando decidí acercarme a Dios, eh, era un habitante de la calle, un indigente, había sido consumidor de sustancias psicoactivas durante muchos años, había estado en una vida completamente oscura, mm, de delincuencia, perversiones sexuales, drogadicción, indigencia. Llevaba 10 años habitando en la calle y, y decidí acercarme a Él creyendo que Él existía. Lo que no tenía claro era si Dios quería hacerme bien a mí, pero puedo decir que a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar y ha cambiado muchísimo en estos ya casi 11 años y medio que llevo de haberme acercado a Dios y haber permitido que Él obrara en mi vida y la transformara para su gloria y su honra. Pero sigamos ahí en el versículo y veámoslo como a la inversa, si ustedes me lo permiten. Es decir, dice, la última frase dice, y que es galardonador de los que le buscan. Yo no tenía muy claro eso. Cuando dice que es galardonador de los que le buscan, el galardón que es un premio. O sea, hay que creer que Dios quiere bendecir a aquellos que nos acercamos a Él. Quiere galardón, premio, bendición. Quiere bendecirnos, quiere hacer algo bueno por nosotros. Bueno, yo me acerqué con esa curiosidad. Yo dije, si hay alguien que es capaz de cambiar mi vida y de devolverme la dignidad, de sacarme de esta indigencia, de esta habitabilidad en calle, de esta drogadicción, tiene que ser Dios, ese Dios todopoderoso del que me han hablado. Y por eso, pues, le pedí a Dios que se manifestara en mi vida y empezó todo esto que, gracias a Dios, vivo hoy en día. Es necesario que tú que tienes el problema de adicción en tu familia, en tu casa, o que lo tienes tú mismo, creas que Dios existe y que Dios quiere hacerte bien, que Dios quiere liberarte de esa adicción, de esa esclavitud espiritual, para que te acerques a Él y con un corazón sincero le digas, no sé, con tus propias palabras, Dios, ayúdame, yo ya no quiero más este hábito, este vicio en mi vida. Yo no quiero más sentirme esclavo de algo que sí me da un placer, porque hay que reconocer que por eso en un momento dado nos volvemos adictos, porque buscamos un placer en algo, en un hábito, en un vicio, y ese placer evidentemente existe. El problema son las consecuencias de ese placer, ¿m? Que es un placer dañino y esclavizante. Bien, entonces es necesario que creas que Dios quiere liberarte de ese placer, para que te acerques a Él y le busques. Pero sigámonos devolviendo, como dice la frase anterior del versículo, y que es galardonador de los que le buscan. La frase siguiente, anterior, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Bueno, tú debes creer que Dios existe, que Dios es real, aunque no le veas. Yo no lo veía, mucho menos en medio de esa destrucción en la que yo me encontraba. Pero fueron tantas las veces que Dios me buscó a mí, y entonces ahí hago un paréntesis. ¿Cuántas veces has visto videos como estos en las redes? ¿Cuántas veces se han acercado personas a ti, de pronto en tu trabajo, en el lugar donde estudias, de pronto los mismos miembros de tu familia, de pronto una persona con la que has sostenido una relación afectiva durante algún tiempo y te ha dicho, Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios quiere transformar tu vida? Bueno, pues quiero decirte que antes de que tú hayas decidido acercarte a Dios, Dios ya se ha acercado a ti. Él ha usado todas esas personas, Él ha usado las redes, Él ha usado los videos, Él ha usado muchas cosas para decirte que te ama y que por favor te acerques a Él, que Él quiere hacerte bien. Entonces, bueno, volvemos a la segunda cosa.
Perdón, volvamos al versículo y sigamos mirando estas cosas. Entonces, para buscar a Dios es necesario creer que Él quiere bendecirnos, que quiere hacernos bien, que quiere galardonarnos, que quiere premiarnos por buscarlo. Es necesario que creamos que Él existe. Amén. Y por último, la primera frase del versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es eso, precisamente que acabamos de definir, creer que Dios existe. Que tú y yo creamos que Dios existe. Hay otra porción bíblica, perdóname, no la busqué, en donde dice que Jesucristo, mi Señor y Salvador, es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir ese texto bíblico? Ese texto bíblico quiere decir que Jesucristo fue el mismo. Un autor es alguien que crea algo, ¿cierto? Bueno, Jesucristo creó la fe, Él creó la fe. Pero Él es el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él creó la fe para que creamos en ¿quién? En Él. ¿Y qué debemos creer de Jesucristo? Pues debemos creer lo que dice la Biblia sobre Él. La Biblia dice que Él es Dios. La Biblia dice que Él vino y vivió en esta tierra como un ser humano, como uno de nosotros. Dice que se despojó de su dignidad, de su divinidad, y vino a esta tierra a vivir entre nosotros. Vivió entre nosotros como otro ser humano, común y corriente, pero un día se manifestó su divinidad. Entonces la Biblia cuenta que un día cuando Él tuvo cierta edad, empezó a manifestar el poder de Dios a través de su vida. Dice la Biblia que Él ponía las manos sobre los enfermos y estos se sanaban. Dice que devolvía la vista a los ciegos, que se sanaban los paralíticos, que gente que había durado años sin tener la capacidad de caminar, recobraba esa capacidad cuando Jesús oraba por ellos. Dice que había gente en la que habitaban demonios y que Jesús oraba por ellos y esta gente era libre, salían esos demonios. Bueno, pues quiero decirte que ese es el caso de un esclavo espiritual, de un adicto. Es una persona sobre la cual demonios, entidades de maldad han puesto yugos de esclavitud. Y para ilustrarte un poco más acerca de eso, quiero pedirte que busques otro texto bíblico conmigo. Este sí lo tengo referenciado para este video. Y es la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6. La palabra epístola significa carta. La carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6. Está un poquito más, en la Biblia está un poquito más atrás que la epístola a los Hebreos. Y mira lo que dice allí. Voy a leer en el capítulo 6 y en el verso, voy a leer a partir del 10, del versículo 10. En mi Biblia, en la que estoy utilizando en este momento, que es una Reina Valera, dice, hay un subtítulo ahí que dice la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Tremenda porción bíblica. Centrémonos entonces ahora en el versículo 12, lo voy a leer de nuevo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si tú tienes un problema de adicción en tu familia, en tu vida, no estás luchando contra nada humano.
estás luchando contra algo espiritual y es algo fuerte. Es algo que no puedes vencer por ti mismo. Yo no pude vencer por mí mismo la adicción a las drogas. Yo no pude vencer por mí mismo el homosexualismo, el robo, la violencia, todo eso que había esclavizado mi vida durante tantos años. La única manera de vencerlo fue con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estaba luchando contra una fuerza espiritual de maldad. Eso es lo que está describiendo esta porción bíblica. Mira de nuevo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, gobernadores de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir que en un lugar invisible que tú y yo no vemos, ¿sí? Arriba de nosotros, ¿sí? Hay algo que la Biblia llama regiones celestes y que allí se mueven fuerzas espirituales de maldad, huestes espirituales de maldad, exactamente. Bueno, eso es la adicción, es una esclavitud espiritual detrás de la que está Satanás, el diablo, y que esclaviza a las personas para destruir el propósito de Dios con su vida. O sea que tú, que tienes un problema de adicción en tu casa, que tienes un problema de adicción en tu vida, no estás luchando contra algo humano, estás luchando contra algo espiritual, contra una fuerza espiritual de maldad. Yo entendí eso. Y entonces decidí acercarme a Dios porque creí, primero, que Él existía, segundo, que es galardonador de los que le buscan, que quería bendecirme, y tercero, que Dios es bueno y que como Dios es bueno, me iba a dar el galardón que yo buscaba, que era ser libre del poder demoníaco que había esclavizado mi vida hasta convertirme en un indigente, en un habitante de la calle. Mira, yo no te miento. Dios sabe que no lo hago. Y hay personas que incluso ven estos videos y saben que es real, que lo que yo te cuento es real, ¿sí? Dios me rescató después de haber sido habitante de la calle durante algo así como 10 años, de durar, no sé, yo creo que alguna vez duré como 6 meses sin bañarme y cuando me bañaba me enfermaba. Tenía que tener la droga que yo consumía, la sustancia psicoactiva que yo consumía, tenía que tenerla a mi alcance de manera que me pudiera bañar, vestirme y empezar a drogarme de nuevo, porque si no me enfermaba y duraba tirado, no sé, un día y medio enfermo, mi cuerpo me dolía, sentía escalofríos, una debilidad tremenda que casi no podía caminar, en fin, era completamente esclavo de Satanás, completamente esclavo de la adicción y de otras cosas más. Pero mi Señor y Salvador Jesucristo me hizo libre. Y Él quiere hacerte libre también a ti. También quiere hacer libre a tu familiar, a tu novio, a tu esposo, a tu hijo. Por favor, busca la presencia de Dios. Habla con Él en oración. Pídele que te dé libertad, que te muestre el camino para encontrar la libertad de la drogadicción, para encontrar la libertad de la adicción al alcohol, al cigarrillo, a los juegos de video, a la tecnología, al trabajo, a la ludopatía, a la gente que se la pasa en los casinos y se quiebra porque desperdicia el dinero ahí y pierde y no puede parar. Pues no puedes parar porque una fuerza espiritual de maldad te esclavizó. Es necesario que entendamos que gran parte de los males en los que vivimos los seres humanos hoy en día, nosotros nos los hemos buscado por ignorar a Dios. Y Dios es bueno. Repite conmigo, Dios es bueno. Dios quiere hacerte bien, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte una buena vida. Yo vivo hoy en día una buena vida para la gloria de Dios. Tengo el privilegio de servir a Dios, porque como les dije en el video pasado, y creo que ya lo dije también en este, hoy en día para la gloria de Dios, yo soy un pastor cristiano evangélico. Sirvo a Dios en un ministerio que se llama Tierra de Rectitud, el mismo nombre de este canal, un ministerio precisamente que se encarga de esto, de liberación, sanidad y restauración. ¿De quién? De familias, porque donde hay un adicto, sin importar la adicción que sea, cuál es el objeto de esa adicción, se está siendo destruida una familia porque todo el mundo está sufriendo. Si es el papá, están sufriendo los hijos, la esposa.
Si es un hijo, están sufriendo los otros miembros de su familia, sus otros hermanos, su papá y mamá, de verlo cómo se autodestruye. Por favor, no permitas que el enemigo, que Satanás siga destruyendo tu vida con esa adicción, con esa esclavitud espiritual. Por favor, hoy decide acercarte a Dios. Y si quieres y crees que yo soy una persona adecuada para guiarte en ese camino de conocerlo, contáctame. En los comentarios del video anterior está el correo electrónico que está vinculado con este ministerio de liberación, con este ministerio de restauración que se llama Tierra de Rectitud. Y así es el correo, precisamente así se llama, tierra.de.rectitud@gmail.com. O comunícate conmigo a mi número de teléfono, a mi WhatsApp, y con gusto voy a estar dispuesto a ayudarte en la medida en que Dios me guíe y me dirija a hacerlo y como Él me dirija a hacerlo. Necesitas ser liberado de ese poder de las tinieblas que te esclavizó y te hizo adicto. Tu familiar necesita a Dios, ora por él. Si es un muchacho que está en drogas y no reconoce su problema, ora por él, pídele a Dios que lo liberte, dile: Señor, convéncelo de que necesita ayuda. Yo agradezco mucho a Dios por el privilegio que me da de grabar este video. Agradezco mucho a Dios por el ministerio que nos ha entregado a mi esposa y a mí. Y agradezco mucho a Dios por este canal de YouTube. Y agradezco mucho a Dios por sus vidas. Y le pido a Dios con todo mi corazón que lleve este video delante de las personas que necesitan oírlo y que anhelan la libertad. Dios los bendiga.